buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos. Lo primero, gracias al Foro de las Ciudades por organizar este tipo de encuentros, espacios de relación profesional, personal, entre personas, administraciones, entidades, empresas, medios de comunicación. Segundo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta sesión y, por supuesto, muchas gracias a los panelistas que van a intervenir. Hoy tenemos como menú, como menú de final del día, este planteamiento, nada más y nada menos, Ciudad Futura, Participación y Sostenibilidad, y la redacción está clavada. Dice, cómo los desarrollos urbanos sostenibles tienen en cuenta el papel que juega la ciudadanía en el diseño de la nueva ciudad a través de procesos de participación y de co-creación. Ya ven que la redacción es perfecta. Esto es muy sencillo de escribir, vamos a ver si es tan sencillo de desarrollar en nuestros ámbitos. Me presento, soy José Ramón Sobrón, soy el gerente de la red Caleidos, estoy aquí en calidad de coordinador de esta red y la razón por la que estamos dinamizando nosotros esta sesión es porque la red Caleidos, yo no sé si ustedes la conocen o no, es una red que pone el foco en las políticas, servicios y equipamientos de proximidad. Cuando hablamos de políticas de proximidad, estamos hablando de ese punto donde confluye gobernanza, participación ciudadana, desarrollo estratégico local y sostenibilidad. Este es el planteamiento de la red. Una red que lleva 25 años trabajando, el año que viene vamos a hacer el 25 aniversario, y que está compuesta por entidades locales, ayuntamientos de Vitoria, Getafe, San Boi, Santiago de Compostela, Alicante, Málaga, Bilbao y también la Diputación de Barcelona. Son los miembros, digamos, que ahora mismo están integrados en esta red y que es, como les digo, una red abierta, abierta a otro tipo de entidades locales. Dependiendo del proyecto que estemos trabajando, entran unas entidades, entran otras, pero siempre hay este equipo, digamos, este núcleo duro de entidades que están tirando con este planteamiento, de poner el foco en las políticas de proximidad. Un previo que serviría para contextualizar esta sesión. Nosotros, desde la red Caleidos, entendemos la participación ciudadana como un valor, no puede ser de otra manera, la entendemos como un derecho, también como un deber, pero el planteamiento que podríamos hacer hoy aquí sería entender la participación ciudadana como una herramienta orientada al desarrollo estratégico local y una herramienta orientada a los retos de nuestras ciudades y de nuestros territorios. Este es el marco que yo les propongo para esta sesión. Nosotros, desde un poco también para seguir contextualizando actualmente sobre qué estamos trabajando, que creo que van a ser temas que van a aparecer en esta sesión. Nosotros estamos trabajando en generar herramientas de gestión local. Este es nuestro propósito. Y ahora mismo estamos hablando de generar un modelo de equipamiento de proximidad, centros cívicos, centros culturales, centros socioculturales, casales de barrio, un modelo de equipamiento de proximidad 2030 que sea lo que nosotros llamamos una infraestructura social, que vaya mucho más allá del continente y sea un espacio de relación, un ecosistema, una antena, un sensor donde administración y ciudadanía se puedan relacionar de una manera privilegiada. Segundo punto que estamos trabajando es, y sirve para contextualizar también esta sesión, es cómo nos organizamos por propósitos. Esta es una idea chula, interesante, es un gran reto que tenemos principalmente en nuestras administraciones públicas, más allá de los compartimentos, las áreas y los servicios, cómo nos organizamos en torno a proyectos. Estos dos trabajos los vamos a presentar en nuestro 25 aniversario, en junio del año que viene, y hay un tercer punto que nos parece también interesante y que creo que saldrá aquí en este debate, que tiene que ver con la sostenibilidad en general, con la Agenda 2030 en particular, que es cómo implicamos a la ciudadanía en el desarrollo, gestión y conocimiento de la Agenda 2030. Porque el punto de partida, y espero que hablemos aquí hoy de esto, es que realmente la Agenda 2030, su viabilidad, creo que estamos todos de acuerdo, está incorporada en nuestras administraciones, en nuestras empresas también, pero no hemos sido capaces de trasladar esto a la ciudadanía. No hemos sido capaces de trasladar a la ciudadanía que la Agenda 2030 no va tanto de grandes compromisos a nivel macro, de grandes acuerdos a nivel institucional, sino que va de calidad de vida y del día a día y la cotidianidad de nuestros vecinos y nuestras vecinas en nuestros territorios,
A grandes rasgos, estos son los planteamientos, las grandes líneas que creo que irán apareciendo por esta sesión. Vamos a empezar con una intervención de cada uno de los ponentes, luego tendremos tiempo para charlar, para dialogar, para que las personas del público puedan hacer preguntas, reflexiones, de tal manera que el objetivo de la sesión sería, pues bueno, construir o codiseñar, ¿no? Algo tan complicado como esto, tan fácil de escribir como les decía, ¿no? Participación y sostenibilidad, codiseño de políticas públicas, participación ciudadana como herramienta. Vamos a ver cuáles son las respuestas que se tienen desde nuestro panel. Un panel muy interesante, ahora voy a presentarles, porque desde la organización se ha buscado la complementariedad, ¿no? Tenemos la visión de la administración, digamos, a nivel de ministerio, también las de las entidades locales, también las de empresas particulares, desde la comunicación. Creo que es una mesa interesante y creo que el resultado será gratificante. Vamos a empezar con el orden de intervención que nos proponía el programa. Tenemos en primer lugar a Almudena Cano, que es responsable de Desarrollo Urbano Sostenible de Metrovacesa. En segundo lugar intervendrá Miguel Baiget, subdirector general de Suelo, Información y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En tercer lugar va a intervenir Candelaria Testa, que es la alcaldesa de Alcorcón. En cuarto lugar va a intervenir José María Ezquiaga, socio fundador de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio. Y finalmente, en quinto lugar, va a intervenir Luis Martín de Ciria, que es el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Compromiso Social de CREA Madrid Nuevo Norte. Si os parece bien, arrancamos. Almudena, cuando quieras. Sí, no, bueno, pues desde aquí no se ve muy bien, yo creo. Ahí se ve, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? No sé si hay bastante ruido de ambiente, pero bueno, espero que podamos atraer vuestra atención. Bueno, lo primero, es un placer estar aquí. Yo quiero agradecerles, bueno, pues tenemos representantes del sector público, del sector privado, del ámbito académico, y creo que estos espacios donde compartir experiencias son necesarios, ¿no? Yo os quería contar cómo desde Metrovacesa, desde el Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible, estamos abordando todos los retos de los que se está hablando estos días en el Foro de las Ciudades. Y trabajamos, bueno, pues con estas dos preguntas que veis en pantalla muy presentes, ¿no? ¿Quién transforma la ciudad y cómo queremos que sea? Innovar en estos dos ámbitos, en una compañía como Metrovacesa, que tiene más de 100 años de historia, ¿no? La conoceréis por ser una de las promotoras inmobiliarias líderes en el país, pues requería de una apuesta estratégica de la compañía por una manera diferente de entender la planificación urbana. Una manera que estamos ya aplicando a día de hoy en 7 ámbitos piloto, que son grandes proyectos de la compañía en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Coruña, y de entre toda nuestra cartera de suelo de más de 5 millones de metros cuadrados en desarrollo, pues son proyectos escogidos porque pueden marcar una diferencia, ¿no? Y pueden servir como demostrativos de nuestra manera de entender la participación y la sostenibilidad. Ahora veréis cómo descendemos, ¿no?, estos dos conceptos que forman parte del título de la mesa, que son muy abstractos, pero que tienen que concretarse en dinámicas concretas, ¿no? Empezamos analizando cómo estos proyectos pueden contribuir a los objetivos de desarrollo urbano sostenible que ya están nuestras ciudades poniendo en práctica, ¿no? Muchas de ellas están implementando la Agenda Urbana Española, que ya nos marca unas líneas prioritarias de trabajo que tienen que ver con ordenar el territorio haciendo un uso racional del suelo, ¿no?, que tienen que ver con una movilidad alternativa, con evitar la dispersión urbana, con todas estas líneas estratégicas, ¿no?, llegando hasta la mejora de los instrumentos de gobernanza. Precisamente ahí es donde creo que tenemos un enfoque distintivo y único en el sector. Es por donde hemos empezado, ¿no?, aplicando un modelo de urbanismo participativo que no tiene que ver con unos cuantos talleres de codiseño o unas encuestas, ¿no?,
sino que tiene que ver con conectar a todos esos agentes que veis en la pantalla, que normalmente no se encuentran, y abrir espacios de diálogo entre ellos, ¿no? Que nuestros proyectos sean capaces de conectar al sector público, a la sociedad civil, al sector académico, al sector privado y encontrar puntos de entendimiento. Partimos de visiones muy distintas y a veces contrapuestas de lo que tiene que ser el futuro de la ciudad, pero a través de estos espacios pues podemos llegar a encauzar las necesidades y las expectativas de todas las partes. Este enfoque, bueno, los que estáis aquí, que os dedicáis a urbanismo participativo, estaréis de acuerdo conmigo que la participación no es algo que se improvise, ¿no? No es algo, es algo que tiene que estar planificado y que requiere una metodología. Nosotros trabajamos siempre empezando por un diagnóstico participado que tiene, que tiene que ver con reconocer la realidad local, la realidad social y urbana en la que vamos a trabajar. Y con ello diseñamos planes de participación y de comunicación ad hoc para responder a la capacidad del tejido social de participar en procesos como estos. Los planes de desarrollo pues los impulsan equipos que son referentes en participación, en materia de urbanismo participativo, que llevan muchos años trabajando en esto. Seguro que os suena Zuloarc o Vive de Iniciativas Ciudadanas, Territoris XLM, ¿no? en Cataluña, en el área de Cataluña, y ahí con ellos pues son una garantía de la calidad de nuestros procesos, ¿no? Y también de la innovación que intentamos aplicar. Todo esto nos gusta ir evaluándolo y ir monitorizando los resultados que tenemos, el impacto, ¿no? de esta participación en cómo evolucionan nuestros proyectos. Y por un poco ir rápido, ¿no? que nos han dicho que tenemos que agilizar, os voy a hacer una breve introducción de algunas de las técnicas que utilizamos. En estos mapeos, en estos diagnósticos, pues empezamos por un mapeo de los grupos locales con los que vamos a trabajar. Tenemos que entender cuál es su percepción inicial de los proyectos, tenemos que saber cómo están deconectados, cuál es, si el tejido social está muy activo, y a partir de ahí diseñar estas acciones específicas para cada uno de los grupos que vamos a involucrar. No solo nos dirigimos a entidades vecinales, ahí ves uno de los mapas iniciales que hicimos en Benimaclet, en Valencia, en el que pues veis que también nos dirigimos a entidades culturales, educativas, deportivas, comerciantes. Bueno, yo creo que todos aquellos que pueden aportar a estos procesos pues son a los que tenemos que dar voz, ¿no? Y esto lo hacemos a través de métodos cualitativos, como pueden ser unas entrevistas en profundidad con agentes clave, y también utilizando técnicas más cuantitativas, como pueden ser encuestas de percepción y sondeos más a gran escala, porque no toda la ciudadanía está organizada, ¿no? No toda la gente está asociada, y nosotros queremos llegar también a todos ellos. Y con esta radiografía inicial desplegamos una multitud de técnicas de engagement que tienen que ver con charlas informativas sobre nuestros proyectos. De manera periódica hay que explicar, ¿no? en el estado, no son proyectos que evolucionan y por tanto pues requieren de actualizar constantemente al ciudadano, ¿no? de lo que está pasando, pero también talleres en los que diseñamos juntos aspectos concretos de los proyectos, como puede ser pues, el espacio público, ¿no? Aquí en uno de los proyectos que tenemos en Coruña, en Lavanyou. También intentamos fomentar los encuentros entre ciudadanos y técnicos, ¿no? Aquí esto es uno de los talleres de vivienda protegida que nos pidió una de las asociaciones con las que trabajamos en Valencia, muy preocupados por la dificultad de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes de su barrio, ¿no? En este tipo de encuentros, pues también tenemos actividades puramente de dinamización vecinal. Hay comunidades que tenemos que cohesionar primero, ¿no? para que luego poder involucrarlas en procesos más intensivos y en dinámicas de participación más concretas. Y nuestro trabajo con grupos vulnerables también me gusta destacarlo, ¿no? porque a veces son sectores de la población que se dejan fuera de estos procesos participativos, ¿no? Trabajar con la infancia, trabajar con los jóvenes, con colectivos con diversidad funcional,
todos ellos nos aportan mucho en los proyectos, ¿no? Nos aportan desde su experiencia como usuarios del espacio urbano y bueno, pues ahí queremos involucrarles en temas tan concretos como la accesibilidad o el diseño universal, sin barreras, ¿no? Del espacio urbano, y con ellos trabajamos todo esto. Pero nos hemos dado cuenta también de que la participación, o para poder participar, es clave la comunicación en ese acercamiento a la ciudadanía que tenemos, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos abierto estas páginas web informativas de cada uno de los proyectos para proporcionar información veraz. Muchas veces nuestros proyectos se conocen a través de los medios y se han generado una serie de mitos en torno a ellos que luego tenemos que desmontar. Estas páginas web nos sirven, y redes sociales también, nos sirven como puntos informativos, pero también como canales de comunicación bidireccional, ¿no? Necesitamos tener un contacto permanente con la ciudadanía porque los climas sociales de lo local pues cambian mucho, son muy dinámicos, ¿no? Y aquí, con a través de estos canales digitales, pues podemos aclarar dudas de los proyectos, podemos recibir sugerencias y mantener ese contacto, ¿no? Pero bueno, lo digital ya sabemos que no llega a todo el mundo, y también los espacios presenciales son muy importantes. Aquí en Labañou, en Coruña, hemos abierto una oficina de participación que sirve como punto de encuentro en el vecindario, y también nos gusta cuidar mucho los materiales divulgativos en los que nos apoyamos para explicar los proyectos. Este proyecto que veis es en las afueras de Valencia, en Vinival, una reconversión de un suelo industrial obsoleto en un ecobarrio en el que hemos trabajado de manera muy intensiva con los vecinos sobre temas de sostenibilidad. Y precisamente para abordar la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, desde una perspectiva transversal, confiamos en las certificaciones BREEAM, que ya estamos implementando en 3 de nuestros proyectos. Este es en concreto el de Seda Papelera en la Corona Metropolitana de Barcelona. Es el primer barrio de emisiones casi cero en ese área, ¿no? En el que estamos trabajando mano a mano con el Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Y aquí, pues, con una componente de sostenibilidad medioambiental muy fuerte, pues BREEAM nos sirve como metodología para poder coordinar estrategias de recursos hídricos, energéticos, la estrategia ecológica, paisajística, movilidad. Todo ello tiene que tener una visión 360, ¿no? Y BREEAM pues, nos ayuda también a alinear todos esos parámetros que ellos contemplan con la agenda urbana española. Así que, bueno, yo creo que el balance un poco en estos 2 años y medio de andadura del Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible, bueno, pues hacemos un balance positivo. Hemos involucrado a más de 4.000 personas, más de 200 entidades locales con las que estamos trabajando, 100 encuentros presenciales, todos estos canales de comunicación de los que os hablaba, y también una serie de alianzas estratégicas que nos parecen muy importantes porque entendemos que hay muchos expertos que ya llevan muchos años trabajando en el tema de la sostenibilidad, que hay mucho conocimiento generado en torno a la sostenibilidad urbana, y colaborar con ellos, con universidades, con centros de investigación, con clústeres de innovación, foros de divulgación de buenas prácticas, pues nos permite aprender de los mejores, ¿no? Yo creo que tenemos un reto grande por delante. Es verdad que estamos abriendo camino desde el sector privado en esta dirección, pero hay mucho que hacer también y bueno, y me encantará luego, si nos da tiempo, ampliar un poquito más de cómo hacemos nosotros las cosas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Ella nos hablabas de espacios diversos, seguros, accesibles, inclusivos, y sobre todo de lo que comentabas al final, ¿no? De que muchas veces es cierto que hay que innovar, pero seamos sensatas a la hora de innovar, porque realmente cuando hablamos de transferencia de conocimiento y experiencias, realmente a veces seguramente lo que hace falta es copiar bien. Lo que hace falta es copiar bien y adaptar a nuestra propia realidad. Esto es así, ¿no?
Entonces, estos espacios donde intercambiamos ideas, donde conocemos a gente, donde establecemos conexiones, donde alineamos proyectos, son importantes para eso, para hacer ese intercambio de ideas, de perspectivas, porque realmente cuando vamos por el territorio y vamos a los ayuntamientos y vamos a las diputaciones, lo que vemos es que compartimos muchos de los problemas, y muchas veces lo que pasa es que intentamos resolverlo todos en nuestra casa sin ser capaces de hacer 200 kilómetros, que a 200 kilómetros ya lo han resuelto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Almudena. Vamos a pasar ahora a hablar con Miguel Baiget, que es el subdirector general de Suelo, Información y Evaluación, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta sesión, ¿no?, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No tengo presentación y bueno, me iba a centrar en exponer como 4 grandes enfoques, ¿no?, de este asunto de la participación, y una participación vinculada al ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Un primer enfoque vinculado a la cuestión normativa, más legislativa, un segundo enfoque más estratégico, un tercer enfoque más vinculado a la intervención en actuaciones financiadas por fondos de la Unión Europea y un cuarto enfoque más vinculado a la dimensión temporal, ¿no?, que también es un elemento que es importante tener en cuenta, ¿no? Respecto a ese primer enfoque, ¿no?, el primer enfoque desde el punto de vista de la legislación, ¿no? Aquí no podemos olvidar que la legislación estatal de suelo, ¿no?, a la hora de configurar los estatutos de derechos y deberes, ¿no?, configura 3 estatutos distintos, ¿no?, el del ciudadano, el del propietario del suelo y el del empresario, ¿no?, el promotor, ¿no? Bueno, pues el derecho a participar lo asigna, lo asocia a ese círculo más amplio, ¿no?, al de los ciudadanos, ¿no? Es decir, todos los ciudadanos tienen el derecho de participar en la ejecución, la planificación urbanística en todas sus fases, ¿no?, incluyendo también su aplicación práctica, ¿no?, la gestión urbanística, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un derecho reconocido en la propia legislación estatal, ¿no?, el derecho a participar. Y además en la legislación estatal se establece que las comunidades autónomas tienen que, en su legislación urbanística, plantear esos mecanismos de participación, ¿no? Es también una obligación legal, ¿no? Cuando se desarrolla, cuando se inicia la tramitación de los planes urbanísticos, pues se tiene que abrir canales de participación, ¿no?, para dar a conocer los contenidos de los planes y para abrir cauces para que los ciudadanos participen, ¿no? Generalmente estos procesos de participación vinculados al planeamiento urbanístico están asociados a los intereses afectados, ¿no?, por las determinaciones de los planes, ¿no? Ese es el punto central que suele estar vinculado a estos procesos de participación del planeamiento urbanístico, ¿no? Y otra cuestión a tener en cuenta también cuando estamos hablando de estos procesos de participación vinculados al planeamiento urbanístico es la situación que vive nuestra realidad española, ¿no?, de crisis profunda de planificación urbanística, ¿no? Si analizamos la antigüedad del planeamiento urbanístico, vemos que de los 7.000 aproximadamente municipios que tienen instrumentos de ordenación territorial, bueno, pues la antigüedad media de los planes es de 22,9 años, ¿no? Hemos hecho hace poco un análisis en este sentido desde el sistema de información urbana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un hándicap aquí y un elemento crítico en cuanto a la capacidad que tienen las administraciones locales de revisar sus instrumentos de ordenación urbanística, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay por un lado un derecho a participar consagrado en nuestra legislación estatal de suelo, ¿no? Por otro lado, tenemos un plano, digamos, estratégico, ¿no?, que es el que viene configurado por la Agenda Urbana Española, ¿no?, que desarrolla el principio de desarrollo territorial urbano sostenible recogido en nuestra legislación, ¿no? Y aquí la participación se configura como un objetivo específico
de la agenda urbana española, un ejercicio proponiendo distintas líneas de actuación, iniciativas para llevar a cabo estos procesos de participación que vayan más allá del cumplimiento de la obligación, ¿no? de ese cumplimiento de la obligación legal de abrir periodos de información pública, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a través de la Agenda Urbana Española se establecen esas ideas, ¿no? a través de las cuales se pueden estimular esos procesos de participación más allá de la obligación legal. Y bueno, da una serie de ideas la Agenda Urbana Española, si acaso luego profundizamos en ellas, ¿no? Pero en algunos casos, en gran parte, esas líneas de actuación están basadas en, por un lado, la puesta a disposición de los contenidos de los planes, de las actuaciones que se pretenden realizar. Utilizar las nuevas tecnologías, las tecnologías de información y comunicación para ofrecer esta información de las actuaciones que se van a llevar a cabo, de los planes, de los instrumentos de intervención y también nuevas tecnologías o tecnologías de información y comunicación para recibir también las aportaciones ciudadanas, ¿no? Pero también además de este uso de las tecnologías de información y comunicación, se apuesta también en la agenda urbana, ¿no? Para incentivar la participación en el establecimiento de infraestructuras estables, ¿no? Que realmente sirvan para avanzar en una verdadera cultura de la participación, ¿no? Implicar al conjunto de la ciudadanía y especialmente a los distintos agentes, asociaciones de los distintos entornos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues desde el punto de vista estratégico, la Agenda Urbana Española lógicamente constituye una herramienta muy relevante, digamos, que puede aportar cosas, ¿no? A la hora de organizar esos procesos, ¿no? Esos procesos de participación pública. Respecto a la participación vinculada a las actuaciones financiadas con los fondos europeos, ¿no? Voy a centrarme en dos de ellos, ¿no? Por un lado, las actuaciones vinculadas a la rehabilitación de barrios, ¿no? En el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? En torno a los cuales actualmente hay pues 3.400 millones de euros, ¿no? Es la inversión más potente, o la segunda inversión más potente del Plan de Recuperación, que está centrada en la rehabilitación edificatoria residencial, pero tiene un programa específico para intervenir en los barrios, ¿no? Para llevar a cabo estrategias o actuaciones de regeneración urbana en barrios, ¿no? Actualmente ya se han firmado acuerdos para la intervención sobre 300 barrios, 300 entornos residenciales de rehabilitación programada, ¿no? En estos entornos se facilita financiación a través de este plan de recuperación, no solo para la rehabilitación de las viviendas, que es el objeto central del programa, sino también para llevar a cabo actuaciones de mejora de la urbanización, de la mejora del espacio público y también un elemento central y vinculado a este elemento de la participación, que es el despliegue de oficinas de rehabilitación, ¿no? Permite financiar el servicio de oficina de rehabilitación a modo de ventanilla única para acompañar, para facilitar los procesos de regeneración, de rehabilitación en estas zonas, en estos barrios, ¿no? Y bueno, pues es una oportunidad que se tienen para llevar a cabo, para acompañar en estos procesos, ¿no? Estableciendo esas referencias en los barrios a las que acudir para llevar a cabo estas actuaciones de rehabilitación. Y el segundo elemento, o los segundos proyectos, serían los financiados con el FEDER, ¿no? El Fondo de Desarrollo de la Unión Europea, ¿no? En la red de iniciativas urbanas se recoge, ¿no?, toda la secuencia de periodos de financiación a través del FEDER destinado al desarrollo urbano, ¿no? Desde las iniciativas comunitarias urban, las iniciativas urbanas del periodo 7-13,
pasando por las estrategias de desarrollo urbano sostenible. Bueno, pues en todas ellas, hasta ahora, el elemento de la participación ha sido un criterio de admisibilidad y de valoración para la selección de las estrategias, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el periodo anterior, en el periodo 14-20, en las convocatorias de selección de estrategias DUSI, de estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, la participación era un criterio de admisibilidad, es decir, el ayuntamiento que se presentaba a la convocatoria tenía que acreditar haber llevado a cabo ese esfuerzo de implicar a los ciudadanos en las actuaciones a realizar. Y también era un criterio de valoración que representaba un 10% del total de la valoración, ¿no? Con lo cual una parte importante de la valoración de las estrategias DUSI era valorar el grado de participación que se había llevado a cabo por parte de la entidad o de la autoridad urbana que presentaba su estrategia. Bien, esta valoración de los procesos participativos se llevaba a cabo, bueno, pues en función de los talleres que se hubiesen llevado a cabo, los instrumentos de información y comunicación que se hubiesen desplegado para facilitar la participación de los vecinos. Y es un elemento central también que era, digamos, el reflejar adecuadamente, bueno, pues el que se ha trasladado esos elementos de participación, esos elementos, esas conclusiones del proceso participativo en los proyectos que se presentan, ¿no? Que los proyectos que se presentan respondan a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Un poco en esa línea es como se valoraba las estrategias en el periodo 14-20. La convocatoria del 21-27, bueno, esta mañana ha habido una sesión específica un poco avanzando algunos detalles, ¿no?, de lo que será el 21-27, pero a buen seguro también la participación será un elemento clave a la hora de seleccionar esos planes de actuación integrada, ¿no?, de desarrollo urbano sostenible del nuevo periodo. Y ya finalmente, dimensión temporal, ¿no?, el último elemento que quería hacer referencia a él, ¿no?, vinculado al conjunto de indicadores de la Agenda Urbana Española, indicadores de seguimiento y evaluación, ¿no? La Agenda Urbana Española establece 72 indicadores de seguimiento y evaluación vinculados a cada uno de los 10 objetivos estratégicos, 20 objetivos específicos de la agenda, y permiten establecer ese elemento temporal, ¿no? Un elemento temporal que es fundamental a la hora de, cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿no? Yendo un poco a la definición clásica de desarrollo sostenible, de aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, ese elemento temporal permite incorporar, o esos indicadores de seguimiento y evaluación de la Agenda Urbana Española permiten incorporar esa dimensión temporal, ¿no?, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? No solo reflejar la situación actual, sino también los objetivos, los compromisos a alcanzar en el ámbito temporal de la agenda urbana, de la estrategia, ¿no? Y nada, simplemente agradecer la oportunidad nuevamente de participar aquí y si acaso luego pues, ampliamos alguna cosilla que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Nos hablaba Miguel del derecho a participar, pero también de la obligación de la administración, de las administraciones, a facilitar esa participación. Porque estamos hablando, como decías, que si la participación como elemento decisivo ya lo ha sido con las de DUSI, parece que va a ser más importante con los nuevos planes para la hora de seleccionar y evaluar tanto los planes como los proyectos. Porque en definitiva, aquí lo que estamos hablando es de que muchas veces los mayores expertos mundiales de nuestras ciudades los encontramos en nuestras ciudades, son nuestros vecinos y nuestras vecinas. Si podremos traer al experto de Hamburgo, al chino, al americano y tal, pero si no somos capaces de gestionar y poner en valor el conocimiento y la experiencia de esas personas que están viviendo en el día a día, en el minuto a minuto de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros distritos, pues seguramente ese análisis y ese diagnóstico no va a poder ser efectivo, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora con Candelaria Testa. Muchas gracias, es la alcaldesa de Alcorcón. Vas a intervenir desde ahí. ¿Cómo se llamaba la...? Sostenibles. Esta ciudad futura, esa. Deja, si quieres, la segunda pantalla. Voy a dejar la segunda pantalla.
Sí, pero vamos a dejar ya, la dejamos fija. ¿Sí? Candelaria, muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es, como han dicho mis compañeros de panel, un honor estar hoy aquí en este foro tan interesante y hablando además de algo que a los políticos nos gusta muchísimo, que es la participación ciudadana. Y como tenemos poco tiempo y nos han dicho que a las 7 apagan la luz, yo voy a intentar ser bastante explícita en lo que quería contar. Voy a quitar la mitad de las cosas que tenía preparadas y voy a hablar en dos ejes, en modelo de ciudad participativa y modelo de ciudad sostenible. Además, creo que es fundamental que también los políticos, no somos políticos cada 4 años. Yo soy vecina de Alcorcón, vengo a presentaros como regidora a la mejor ciudad del mundo, que es la mía, que es Alcorcón, en la que pues, desde pequeñita, en los 42 años que tengo, he vivido y me he desarrollado y he hecho mi proyecto de vida. Y desde luego creo que hay cambios de paradigmas en la política, porque creo que los políticos ya nos damos cuenta que primero la política no es una profesión, es algo temporal. Yo soy abogada de lo contencioso administrativo y sé que circunstancialmente estoy aquí por X años. Y sobre todo que no podemos pedirle esa escucha activa y esa voz a nuestros vecinos y vecinas cada 4 años, que son las elecciones municipales en nuestro caso, sino que toda decisión tiene que ser participada, porque si una decisión no es participada está abocada al fracaso. Nosotros como vecinos y vecinas somos los que canalizamos las demandas y las necesidades de toda la ciudadanía de Alcorcón, en nuestro caso 172.000 habitantes en la actualidad. Y desde luego creo que ese cambio de paradigma es importante junto con otro. Creo que los políticos también nos hemos dado cuenta de que no se pueden tomar las decisiones solos en los despachos, sino que tiene que haber esa decisión participada por diferentes entidades, tanto públicas como privadas, como colectivos y gente que no está asociada. Y otro cambio que es muy fundamental y que viene muy en relación con la agenda urbana es que toda planificación tiene que poner las necesidades del vecino y vecina en el centro. Y además que responda a 3 ejes, que es la parte que vamos a ver posteriormente con respecto a la sostenibilidad. Es decir, toda decisión política tiene que responder al tiempo, al eje medioambiental, que es la sostenibilidad que siempre pensamos, al eje social, porque también tiene que haber una sostenibilidad y una cohesión en ese sentido, y por supuesto también a un eje de sostenibilidad económica, pero siempre desde la alianza y la participación. Creo que todas las decisiones, como digo, tienen que ser consensuadas para que podamos pensar no en 4 años de elecciones, sino en medidas que sean de verdad efectivas. Y una medida lo será cuando es a medio plazo y a largo plazo. Y, por supuesto, no solo generar consensos con otros grupos políticos que no tienen por qué ser el tuyo, sino sobre todo con la ciudadanía en general. Y en ese eje, empezando por la participación ciudadana, hay modelos que son muy básicos, ¿no? Que los tenemos como muy interiorizados desde hace muchísimo tiempo. ¿A quién no le suena una junta municipal de distrito? ¿Quién no conoce a un vocal vecino? ¿O a quién no le suena un consejo sectorial de participación ciudadana, ya sea de deporte, ya sea de cultura, ya sea de salud? Pero creo que también hay otros elementos, las consultas públicas, que se han empezado a hacer de una manera muy clara por muchos ayuntamientos, y luego también el del día a día, ¿no? El contacto con las entidades sociales, con el tejido empresarial y, por supuesto, también con ese canal por el que llega tantas quejas y sugerencias, que es el Servicio de Atención Ciudadana, que te da muy buen feedback de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo regular. Pero yo en esa parte de participación, y algunos que son de Alcorcón y me conocen, saben que me llama muchísimo la atención y estamos trabajando desde el equipo de gobierno de una manera muy clara en ello, es que hay determinados colectivos que no llegan a la participación ciudadana de una manera normal o normalizada, por así decirlo. Hablamos de colectivos con los que tenemos que tener especial foco, como son los mayores, como es la infancia y como son las mujeres. Empezando por infancia, yo en esta legislatura, ayer cumplimos 1 año como equipo de gobierno, llevo 1 año de alcaldesa y la única competencia que no he delegado es la competencia de infancia. El plan integral de infancia se lleva desde la alcaldía de una manera coordinada por parte de todas las concejalías. Aquí tengo al concejal de Agenda Urbana, el primer teniente de alcaldesa, y el resto de las cuestiones están delegadas. ¿Y por qué nos lo hemos quedado? Pues porque realmente creemos que como los niños y niñas no votan, pues muchas veces hablamos de ellos como si fueran el futuro y no el presente, y son el presente. Y durante este año hemos hecho cantidad de canales de participación de la infancia y la adolescencia que nos están sorprendiendo muchísimo.
Hemos empezado con la COPIA, que es una comisión de participación de infancia y adolescencia, que a través de los canales que son más normales para ellos, como son los colegios, pues durante todo el año trabajan en un análisis de la ciudad y unas propuestas que nos han presentado recientemente en un pleno que hicimos la semana pasada. También tenemos otros canales como el Pleno Infantil. Hicimos un concurso durante todo el año, también a través de los coles, donde recibimos más de 300 trabajos que los niños y niñas nos ponían encima de la mesa para mejorar su ciudad. De esos elegimos 27, que fueron 27 concejales y concejalas, y de los 27 una alcaldesa estuvo representando la ciudad de Alcorcón durante todo el día conmigo y estuvimos trabajando en esas propuestas que eran muy interesantes. Y la última es un programa que se llamaba Conoce tu ciudad, y se llama Conoce tu ciudad, y en lugar de hacer lo de siempre, que es llevar a los chavales a ver a los bomberos o ir a ver a la policía, lo que están haciendo también es venir los jueves a alcaldía a tener una reunión con la alcaldesa, donde la alcaldesa les cuenta y el equipo lo que hacemos como administración local, le preguntamos qué les gusta, qué tenemos que cambiar y a partir de ahí cogemos muchísimas sugerencias. Y si os pregunto así en alto, ¿qué pensáis que nos propone un niño o una niña? Pues seguramente me diréis, pues un estadio de fútbol, una piscina, cualquier cosa de ocio, ¿no? O de deporte. Y en este caso os tengo que decir que de una manera apabullante y aplastante hablan de urbanismo y hablan de espacio público y hablan de uso de la ciudad. Por supuesto hablan de parques y jardines, de sus instalaciones también de ocio, ¿no? En los parques, estas instalaciones de juegos deportivos que tenemos y de ocio, pero hablan de cómo su mamá o su papá tiene que correr con el carrito del hermano porque se le cierra el semáforo y tienen que ir un poquito más rápido de lo normal, o cómo su isla ecológica está siempre llena y hay que arreglarla porque si no, no se recicla, y están muy concienciados con el medio ambiente. Y en definitiva lo que están haciendo es poner el foco muchas veces en lo que no estamos haciendo los mayores. Y por eso estamos poniendo muchísima atención, toda la atención del mundo en escucharles. Otro foro en el que nos estamos batiendo el cobre, aquí está la coordinadora también de Agenda Urbana, Eulalia, es ponernos las gafas moradas también en el diseño y la planificación de la ciudad. Las mujeres no es porque seamos mujeres y seamos más del 50% de la población, sino porque creemos que esas gafas moradas son interesantes ponérselas porque el uso que hacemos las mujeres de la ciudad no es el mismo que hace un hombre. Me refiero a que, por ejemplo, somos mucho más usuarias de transporte público que lo es un señor. También seguimos siendo, y hay mucha corresponsabilidad y estamos cambiando mucho a nivel social, pero seguimos siendo cuidadoras de mayores, de pequeños y demás. Y no es lo mismo transitar en la ciudad con un carrito, con una silla, con un anciano cuidando a nuestro padre, tampoco lo es llevando un carrito de coche de un bebé y tampoco lo es andando por la calle con dos niños de la mano intentando cruzar una acera. Con lo cual creemos que esas dimensiones que utilizamos las mujeres, también esa visión tiene que estar en la planificación y el diseño de las calles y de la ciudad. Pero luego hay otro elemento, que son los puntos negros de las ciudades. Nosotras tampoco transitamos de igual manera de día que de noche. De noche muchas veces no cogemos el mismo itinerario a la hora de llegar a casa. Con lo cual esos puntos negros queremos que nos lo pongan nuestras vecinas y vecinos a la hora de diseñar la ciudad y por supuesto ponerlo en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que estamos ahora mismo haciendo. Ese es el eje de participación y esos dos elementos que sí que quería introducir, que son un poquito diferentes de lo que normalmente se viene hablando. Y el otro eje es el eje de Alcorcón sostenible. Y digo que trascendiendo de la sostenibilidad medioambiental, en la que siempre hablamos, pues, por ejemplo, Alcorcón fue declarada ciudad afectada por la emergencia climática en septiembre de 2019 y nos estamos centrando en dos cosas, en mitigar y en adaptarnos. Mitigar para no seguir generando cambio climático, es decir, transporte público, transporte sostenible, otra forma de movernos. Nosotros éramos hace mucho tiempo una ciudad dormitorio muy pensada para el coche y ahora somos una gran ciudad de servicios que está pensada también con esos tránsitos peatonales o carriles bici. Pero también la regeneración del parque de viviendas. O sea, estamos haciendo muchísimas rehabilitaciones de vivienda gracias a fondos del Ministerio y a partir de ahí tenemos que mitigar, por supuesto, todo el cambio climático y seguir avanzando en ese sentido. Y adaptarnos. Tenemos que empezar a hablar de esos refugios medioambientales, tanto en calle como también en edificios, para que nuestros mayores, sobre todo que es el colectivo y de los niños que más nos interesa en ese sentido, tenga espacios urbanos con sombras, con parques y jardines y con ese tipo de protección. Digo que trascendemos de esa parte medioambiental
para llegar a una parte social. Aquí se ha hablado de vivienda. Necesitamos esa cohesión social para tener una vivienda accesible, para tener unos empleos que sean también de calidad y luego el resto de servicios. Dar esa ciudad de 15, 30 minutos de la que estamos empezando a hablar en muchísimos municipios, que tengan todos los servicios y que tengan mixtura de usos. Que a 15 a 30 minutos pueda ser capaz de vivir, de trabajar, de llevar a mi niño al cole, de ir a un espacio de ocio deportivo, a un centro urbano, cultural, etcétera, etcétera. Y luego la parte económica es fundamental, primero que los ayuntamientos y las administraciones seamos sostenibles, y aquí en Alcorcón estamos haciendo un esfuerzo importante en ese sentido, pero también hacernos resilientes como ciudad, con el tejido empresarial. Tenemos que hacer, nosotros somos una ciudad, por ejemplo, que tiene muchísimo comercial. Queremos hacer mixtura también en ese sentido para ser resilientes ante las crisis que nos hemos visto abocados a profundizar y a enfrentar. Estamos en una revolución industrial y esa tiene que estar también en nuestros planes. Una revolución que nos lleva a hablar de inteligencia artificial, a hablar de biotecnología, a hablar de investigación científica en muchísimos ámbitos y también en nuevas formas de energía con el hidrógeno. Todo eso y esa visión global nos hizo en octubre ser seleccionados por ONU Habitat como uno de los 6 municipios en toda España que vamos a desarrollar la agenda urbana con esa entidad, con Naciones Unidas, y vamos a seguir en ese camino. Y como he hablado mucho y la cosa es que participemos todos, voy a dejarlo aquí, dando las gracias de nuevo al foro por esta oportunidad para hablar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Candelaria. Bueno, la buena noticia es que no nos van a echar a las 7, nos van a echar a las 7:15, me han dicho. Entonces, bueno, tenemos un cuarto de hora de margen que hemos conseguido negociar con Carlos. Gracias, Candelaria. No quiero dejar pasar este planteamiento que hacías, ¿no? Al final de esas decisiones participadas de las que hablabas, decisiones participadas, decía el gran Albert Serra, ¿no?, al que todos conocemos en estos foros de participación ciudadana, que al final, claro, las decisiones a nivel político principalmente tienen que ser legales, faltaría más, ¿no?, pero que actualmente lo que se necesita es que estén legitimadas, ¿no?, legitimadas, y esa legitimación se consigue a través de construcciones sociales, de valores y de cuestiones que seguramente han quedado un poquito en el cajón. Nos pusimos muy estupendos en algún momento con los códigos éticos y creo que esos códigos éticos, que fueron en su momento una herramienta de gestión interesante y potente, creo que sería el momento de recuperarlos. Perdóname, José María, voy a dar paso a José María Ezquiaga, socio fundador de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio. Muchas gracias. Vamos a ver. Ahí. Ahí está, ¿no? No me va a coger bien. Pruebo, sí. A ver, sí se escucha bien, ¿no? Voy a probar. Bueno, voy a intentar controlarme el tiempo porque ahora sí que estamos ya literalmente contra el reloj. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, la amable invitación de estar hoy, esta tarde aquí, en una mesa que imaginaba que iba a ser interesante y yo creo que está superando las expectativas. Tuve la prudencia de no enfocar mi presentación principalmente orientada hacia el tema de la participación, sabiendo que iba a estar precedido y concluida por expertos que tienen mucho que enseñarnos en ese punto, pero veo que muchas de las cosas que voy a señalar se han puesto ya sobre la mesa y creo que eso no nos debe preocupar, más bien al revés, nos debe dar la tranquilidad de que cada vez más estamos ante un cambio más sentido, más compartido respecto a cómo deben evolucionar el urbanismo en el futuro.
Cuando escuchaba a la presidenta de Asprim hace poco señalar desde un púlpito de esta naturaleza que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Que parecía que era un tipo de conceptos que hasta hace poco casi solo circulaban en el ámbito académico, ¿no? Creo que es que por fin esa lluvia fina ha permeado, ¿no? Y estamos entrando todos en una misma trayectoria de interés. Les voy a empezar casi con la conclusión, así no... creo que es necesario que el urbanismo se apoye en una visión estratégica. Les he puesto aquí esta imagen muy famosa del huevo frito, ¿no? Claro, la ciudad que tenemos hoy en día se parece muy poco a un huevo cocido, ni siquiera a un huevo frito, ¿no? Más bien se parece a los huevos revueltos, ¿no? Particularmente si es la Comunidad de Madrid, ¿no? El área metropolitana, ¿no? No es tan fácil encontrar unas leyes y unos criterios de trabajo y de orden y de planificación en un esquema, en un contexto de este estilo, ¿no? Mi tesis, a la que llevo insistiendo mucho tiempo y sobre la que espero que el Ministerio, comunidades autónomas poco a poco vayan en ese punto empujando, ¿no? La reciente iniciativa de la modificación de la ley del suelo estatal sin duda va en esa dirección y necesitamos más todavía, es que el urbanismo convencional, que está orientado solo a la regulación de los usos del suelo, obsesionado con la regulación de la propiedad, y la zonificación estándar, ¿no? Es insuficiente para cumplir lo que ha pedido la alcaldesa. Es decir, al final, en última instancia, los nuevos estándares en salud, en resiliencia, en sostenibilidad, ¿no? Por tanto, el menú del objeto del planeamiento tendría que cambiar. Hay quien piensa que el planeamiento mismo podría desaparecer. Y ahí, hace poco, en un debate en Ecologistas en Acción sobre la ley del suelo, me tocó defender que el planeamiento, si no hay planeamiento, si no hay planes, ¿qué tiene el ciudadano común para incidir y prevenir, al menos siquiera conocer su medio ambiente? Puede confiar en sus representantes políticos, que es mucho, o también en planes, que son, por así decir, un estatuto, una carta que la administración y los ciudadanos se dan a sí mismos para guiar sus acciones. Pero tiene que cambiarse ese menú. Lo que ven a la derecha es una neurona real, vista por un microscopio electrónico, y lo de a la izquierda es un dibujo de Ramón y Cajal. El urbanismo y la ciudad real se parece a la neurona, pero Ramón y Cajal, en ese dibujo simplificado, es un modelo, logró encontrar las claves que permiten no solo conocer y controlar neuronas, sino intervenir sobre ese proceso. Es decir, convirtió el conocimiento en un modelo. Y la pregunta es, ¿qué le tenemos que hacer y cómo tenemos que dibujar el planeamiento contemporáneo para que sea como los dibujos de... No es un dibujo artístico, no es mi sentimiento ante las neuronas, es una manera, un modelo para entender el funcionamiento, en este caso neuronal, en este caso de la ciudad, ¿no? Y aquí planteo unos cuantos temas, como voy a hacer un checklist. Son muchas diapositivas, pero son rápidas porque son casi titulares, ¿no? El tema de la sostenibilidad, a mi modo de ver, debe conectarse hoy en día con el tema de los límites ecosistémicos, que es una manera más objetiva de medir la sostenibilidad. Porque hasta ahora mismo el problema de la sostenibilidad es ¿cómo sabemos que vamos en la línea de la sostenibilidad? Hay muy pocas medidas objetivas. Ya sabemos que lo que no se puede medir en gran medida no se puede planificar ni controlar, casi pensar, ¿no? Ahí tenemos un tema, y voy a dar algunas pistas, ¿no?, de este tema de los límites ecosistémicos, ¿no? En primer lugar, el reacoplamiento campo-ciudad es un tema que debe repensarse desde esta perspectiva. ¿Qué significa? Lo hemos resumido a veces en la idea de más campo, más ciudad. El campo debe ser campo, pero la ciudad debe ser ciudad. Las infraestructuras deben realmente llegar a ser más infraestructurizada como tal la ciudad, ¿no? Nada de ruralizar el campo, la ciudad o urbanizar el campo, como decía el maestro Arturo Soria. Hoy por hoy eso es lo que está ocurriendo, por cierto, eso es lo que está ocurriendo, esa dispersión. Hoy en día el tema es justo el contrario. La infraestructura verde es la manera de entender el conjunto de los sistemas naturales y ecosistemas en general en el entorno urbano desde una perspectiva integrada. Ya no son las zonas verdes de antaño del planeamiento, es una visión mucho más compleja. Esto que ven aquí es algo más que lo que es la infraestructura verde de Vitoria, es la infraestructura verde del área regional de Álava Central, de Vitoria Central, ¿no? Y veremos que luego hay esto que nos hemos atrevido a dibujar con el equipo Evergreen, la infraestructura verde de Alcorcón, ¿no? Esa diagonal espectacular que tiene, como ahora veremos.
el reconocimiento del paisaje, la autosuficiencia conectada. Entre esto o esto hay bastante abismo. ¿Cómo debe darse satisfacción a la autosuficiencia energética, a la energía limpia? La tendencia es a competir con la agricultura. ¿Cuánto de agricultura y de cercanía, digamos, agricultura de cercanía, ¿no? ¿Cuánto de energía limpia? Este tema, estos son nuevos conflictos del planeamiento, muy importantes, y nada nos dice la ley del suelo, no te ayuda para nada. No, porque además son conflictos, muchos de los conflictos que a veces se plantean son conflictos de buenos y malos, pero en el planteamiento de hacer energía limpia y de tener agricultura de proximidad, vemos sencillamente empresarios o emprendedores de ámbitos distintos que quieren y van planteando y tienen la posibilidad de ofrecer cosas que necesitamos las dos. Necesitamos agricultura cercana, la agricultura y el campo es estratégico, pero al mismo tiempo necesitamos la energía limpia. En general, hoy en día, hacer planes territoriales, y cuando la Comunidad de Madrid lo haga, tendrá muchos dilemas de este tipo. No en Alcorcón, pero a lo mejor sí en Aranjuez, o sí en los ámbitos de la Sagra, ¿no? Y ya se está ocurriendo en otros. El tema de la resiliencia y cambio climático ha sido ya mencionado, solo señalar que hay algo que hemos aprendido y que es vital, ¿no? Y lo resumo en esta foto, ¿no? Por fin el tema del riesgo, el tema de la crisis, se convierte en uno de los argumentos esenciales del planeamiento, ¿no? Y tiene muy poco de ver, de nuevo, con la regulación de la propiedad, la equidistribución, etcétera, etcétera, ¿no? Son temas objetivos, ¿no? Que son muy importantes. No tenemos esos riesgos en Alcorcón, por suerte, pero otro tema ya entrando, vamos a ir aterrizando. Hasta ahora muchos de estos temas ya han sido mencionados, por tanto, ya los tenía en la presentación, los menciono de nuevo. Defender la ciudad mediterránea, esto ya es una propuesta. Ahora a partir de aquí son casi ya más propuestas, no llamadas de atención, ¿no? Densa, continua y compacta. Ahí ponemos siempre Barcelona, nos encanta a los arquitectos esa ciudad, en fin, paradigma de la continuidad. Pero ¿es posible hacer hoy ese tipo de modelos con criterios contemporáneos? Sí. En primer lugar, conociendo la historia. Es decir, la vivienda social, por ejemplo, ha sido siempre un campo muy interesante de experimentación de ese tipo de ciudad posible. Pongo dos ejemplos de Rotterdam, ¿no? De los años 30, de la socialdemocracia de entreguerras, ¿no? ¿Es posible hacer esos mismos ahora? Pues sí, y me he atrevido aquí incluso de plantear un viejo proyecto nuestro, propio de hace tiempo, en Campamento, nada menos, ¿no? Ahora, Campamento es regeneración urbana pura. Un hueco de urbano planteado sobre la que es posible realizar tipologías que, siendo ciudad, planteen. Cuando se sube de escala, el tema sube en un grado de complejidad. ¿Es posible aplicar la metodología, por ejemplo, de Campamento sin más, pongamos al norte de Alcorcón? No, a mi modo de ver no, porque tenemos ya un requerimiento distinto. Aquí el verde era importante, la presencia del verde es cercana, pero ¿cómo crear ciudad infiltrando el verde? Es decir, ¿cómo crear ciudad que no sea suburbio anglosajón, que no sea Torrelodones, perdónseme la metáfora, sí, porque en fin, muchos amigos de vecinos de Torrelodones han estado al frente de este municipio para reparar muchos dislates, ¿no? Pero que realmente no es el punto, ¿no? Sigo, porque es casi un enunciado continuo y todavía me queda algo de tiempo. La ciudad compleja. Justo el paradigma de todo que sostiene todo nuestro urbanismo es separar ordenadamente los usos. Error, que me gustaría hablar con Luis, pero quizá no hoy, ¿no? Que es un tema obsoleto en sí mismo. La ciudad compleja de futuro se va a sustentar sobre la mezcla de usos. La vivienda productiva es esa vivienda que al mismo tiempo es un lugar de trabajo, ¿no? Ahora ya trabajamos un día a la semana, probablemente en un futuro más, pero sobre todo se están diluyendo en muchos ámbitos, no en todos evidentemente, esas fronteras entre lo doméstico. Esto que pongo aquí, esta ilustración, era una portada de The Economist, es decir, no estamos hablando de ensoñaciones, ¿no? Cuando decimos ciudad integrada y ciudad compleja, aquí desgraciadamente los que están un poco lejos no lo van a poder ver. Es la portada de un libro danés cuyo prólogo hizo Jan Gehl, este maestro, en el cual ponen simplemente una sección de una vivienda, cosas que podrían ocurrir ahí.
Casi ninguna puede ocurrir en nuestras ciudades porque todas y todas son ilegales. Es ilegal la sala de la academia de ballet del piso segundo, es ilegal el odontólogo del tercero, es ilegal el pub del semisótano, ¿no? Es decir, la mezcla de usos, incluso el apicultor de la terraza, dudo que sea legal, no tendrá un certificado de que esas avispas o esas abejas no puedan. La mezcla de usos necesita un cambio muy grande de mentalidades. En otros contextos han tenido más fácil porque su urbanismo era menos reglamentista, menos jurídico, perdón por los abogados presentes en la sala, ¿no?, que el nuestro, ¿no? Y han sido capaces de adaptarlo más rápidamente. Pero el nuestro necesita este cambio radical de mentalidad. ¿Que hay avances? Claro que sí. El coworking, el co-living, de distinta manera, son avances en este punto, pero tendríamos que ir más lejos. La calidad residencial como condición del bienestar urbano, casi diríamos la calidad residencial. ¿Por qué digo la calidad? Porque entiendo que el hecho mismo de tener techo es lo que nos plantea, digamos, la Constitución. Añado algo, la calidad, ¿no? La calidad residencial ahora mismo, pongo esta imagen, fue la portada del Diario Vasco el día que salió la normativa del País Vasco de que todas las viviendas tendrían que tener un balcón después del COVID, ¿no? Un balcón o un ventanal pero necesitaremos muchos proyectos nuevos que tengan, pero también que regeneren, este es de Anne Lacaton, el premio Pritzker, ¿no? Bloques como los que se ven al fondo, se abren ventanales, es una regeneración urbana que va ligada no solamente al aislamiento, sino cambios radicales de la mentalidad de la vivienda social con sol, aire, abierta al exterior, etcétera, etcétera, ¿no? En parte en este caso, de la durísima periferia de las grandes ciudades francesas, ¿no? Poner a las personas primero, la alcaldesa lo ha señalado también, la ciudad diversa. Yo creo que la clave que descorcha este gran tema ha sido el tema del género, ¿no? Pero tiene de interés que a partir del género, que es claro, ya digamos, y que ha estado muy bien establecido, voy a plantear los dos grupos, a mi modo de ver, más damnificados en la ciudad actual, ¿no? Niños y mayores, ¿no? Estos niños que se ven aquí, que van solitos, esto es Getafe, me parece, ¿no? Getafe o Móstoles, no es Alcorcón en los años estos, pero era muy común el tema de los 60, el tema de la vivienda que no... Esto es lo que nos obsesionaba a los urbanistas o les obsesionaba a los que estaban en los años 60, es cómo lograr que las calles se construyan antes que las casas, ¿no? Diciéndolo así, pronto y muy mal, ¿no? Esto se logró en los 80, de una manera ya definitiva, ¿no? Pero estos niños que van al cole solos, entre barro y una calle, digamos, sin asfaltar, ¿no? Muchas veces siempre ponía esta imagen y ahí que acababa, ¿no? Y ahora me surge otra reflexión más fuerte que esta, ¿no? Que iría con lo que lo que señalaba la alcaldesa, ¿no? Estos niños, que se les ve, algunos de ellos tienen como 4 o 5 años, ¿no? Van solos al colegio. A ver qué madre, qué familia, ahora mismo de Móstoles, Alcorcón o Madrid, ¿no? Deja ir a los niños solos al colegio, sin riesgo de que les pase nada, ni por agresiones, ni por el tráfico, ni por, en fin, las circunstancias. Por tanto, esa ciudad tenía un punto, era pobre, pero tenía un punto humano, ¿no? Esto, en cambio, es un proyecto que intervine cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid. El tren pasaba a nivel de los mayores. Es el siguiente grupo, ¿no? Es el otro grupo que tiene muy poca voz, ¿no? Y no lo solemos pillar ni a uno ni a otro, está muy bien lo de los niños, ¿no? En las participaciones ciudadanas, ¿no? Porque son grupos, digamos, que no están disponibles, ¿no? Para una encuesta, para una reunión de grupo, etcétera, ¿no? Este tipo de personas, estas señoras que se asoman, no a ver si viene un coche, a ver si viene un tren de mercancías entero en la Arganzuela. Esta foto es real, ¿no? Tomada no hace tantos años, en los años 70, ¿no? Claro, si pensamos el tema de los niños es dramático, pero el tema de los mayores es, ya acabo con esto, y finalmente la ciudad cercana, es decir, los mayores van a ser mayoría, ¿no? La ciudad cercana nos plantea que el mismo urbanismo tiene que replantearse cómo actuar. Ahora mismo actuamos por polígonos que están definidos en cuando hicieron el Plan de Londres del año 44 ya actuaban por barrios, por zonas de coherencia, dividían y organizaban la ciudad pensando células. Es decir, la ciudad cercana
era inevitable porque la gente no tenía automóvil y o las cosas estaban cerca o no estaban, ¿no? Directamente, ¿no? Para la mayor parte de la gente, en los 60 y 70, la ciudad era más bien este descampado que se ve acá, ¿no? Esta es la ciudad que vivieron, el Madrid que se vivía en la generación precedente, ¿no? Pero ahora es muy fácil el reorganizar en células la ciudad. Basta reorganizar el tráfico, ¿no? Y basta reorganizar estas células sobre la base. Madrid y Alcorcón y Móstoles son ciudades ya de los 15 minutos, en gran medida. Incluso los barrios más alejados tienen escalas, Madrid es menos, pero casi todo el este. Madrid, en el centro, es de ciudad de 5 minutos, realmente. Estamos muy cerca. La nueva movilidad implica que hay que replantear el urbanismo para un ecosistema de movilidad mucho más amplio. Y no voy a insistir, ya estoy acá, me queda muy poquito, ¿no? Voy a poner simplemente unas imágenes, este tranvía. Esta es la princesa real de Dinamarca con sus niños en bicicleta cerca del Palacio Real, ¿no? Entonces, este cambio radical de mentalidad, ¿no? Nos hace plantear que el urbanismo que diseñemos ahora mismo, incluso el espacio público, ¿no? Tiene que ser bastante más abierto y bastante más flexible, ¿no? ¿Alguien imaginaba que íbamos a tener patinetes como un elemento importante o un nuevo actor? No, pero a lo mejor hay que empezar a plantearlas dentro de la propia ciudad. ¿Son compatibles con los carriles bici, sí o no? Este tipo de cuestiones. El ecosistema de movilidad es mucho más complejo. No va a depender del automóvil privado y en 20 años el automóvil particular más bien será una rareza para viajes vacacionales o de trabajo y el habitual será el vehículo compartido. Y acabo con renaturalizar la ciudad, ¿no? Renaturalizar la ciudad siempre ha estado en el planteamiento del urbanismo. Hemos dicho la infraestructura verde, pero ahora, ¿cómo metemos la naturaleza en la ciudad en lugar de sacar la gente al campo? Esa sería la idea, ¿no? Realmente habría que meter la naturaleza en Alcorcón, no que las personas de Alcorcón tuvieran como meta irse a Torrelodones, ¿no? Ya tengo renta suficiente, ya puedo ir a Galapagar, ¿no? Digamos, Entonces, el punto, pongo aquí una imagen antigua de Le Corbusier, ¿no? Para ver que el tema no es muy nuevo, ¿no? En Madrid este tema lo hemos planteado, digamos, con dedos verdes que llegan y que salen del río, y en el propio Alcorcón, ¿no? Se puede ver que sí existe, este es el plano elaborado con Evergreen, ¿no? En el cual se puede ver que entre el Butarque y el Guadarrama, ¿no? Entre el Guadarrama y el Meaques hasta la Casa de Campo, etcétera, tenemos un sistema verde. Ese sistema verde es el sustento clave de organizar una visión, una parte estratégica del municipio que es justamente ese norte, ¿no? Esta imagen, digamos, hídrica plantea que es una de las últimas piezas de la Comunidad de Madrid que tiene dimensión suficiente como para crear ciudad. Las demás, incluso Campamento, que es enorme, ¿no? Es un ámbito definido, ¿no? Donde poder mezclar usos públicos, privados, equipamientos de toda naturaleza con actividad productiva, residencial, dentro de modelos desde el co-living hasta el cohousing, ¿no? Solo ya en este ámbito, ¿no? Viendo además el conjunto del área metropolitana te das cuenta que seguramente estamos ya agotando los últimos estertores, digamos, de esas posibilidades que se han perdido en los PAUs. Y se han perdido no por ningún problema, que no se supiera, sino porque los PAUs son el modelo urbanístico establecido en 1997. No había Google, ni teléfonos móviles. Entonces, ese desfase es el que aquí tendríamos que corregir, infiltrar el verde en la ciudad sin perder la idea de que la ciudad sea ciudad, ¿no? Y finalmente el tema de la participación ciudadana, lo habéis explicado también que no iba a existir, simplemente se ha considerado como un tema de expertos o de operadores, ¿no? Como esta mesa que vemos aquí redonda que están jugando a definir el Rockefeller Center, ¿no? La nueva participación ciudadana es fundamentalmente un mapa, y es un mapa muy complejo que en sí mismo es una actividad y un trabajo que merece, yo creo, que toda nuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Hablando de sistemas, de ecosistemas, de modelos y de flexibilidad, vamos a dar la palabra ahora a Luis Martín de Ciria, que es director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Compromiso Social de CREA Madrid Nuevo Norte. Gracias.
Bien, buenas tardes. Gracias al Foro de las Ciudades por invitarnos a esta mesa y a Metrovacesa, que es el patrocinador también que la hace posible. Cerrar esta jornada con intervenciones de tanto nivel y sobre todo después del maestro, de uno de los grandes maestros del urbanismo que tenemos en este país, Premio Nacional, José María Azquiaga, pues no es cosa fácil. Yo voy a intentar hacer una cosa muy práctica, que es explicar cómo desde la iniciativa privada en un proyecto de la relevancia que va a tener para esta ciudad, como es Madrid Nuevo Norte, hemos llegado a la conclusión de que la participación ciudadana era clave para conseguir una cosa, y ya hago un spoiler del final, tan importante como es desbloquear esta actuación urbanística después de 31 años, que es lo que hace que esto se empiece a concebir. Para llegar a esto, simplemente unas pinceladas muy rápidas de lo que es Madrid Nuevo Norte y de las características que tiene como proyecto absolutamente estratégico. En la imagen de la derecha podemos ver en rojo la huella que ocupa esta actuación, que si la duplicamos hacia abajo, pues es prácticamente la misma distancia que hay nosotros vamos desde la Plaza de Castilla hasta la M40, es la misma distancia que desde la Plaza de Castilla hasta el Parque del Retiro, o sea, estamos duplicando una parte de la ciudad muy relevante. Y luego hay dos elementos o tres elementos. Uno, tenemos el Parque Regional en la parte norte, y otro, tenemos la estación de Chamartín en la parte sur. Y esto nos permite hacer dos infraestructuras clave y diferenciales de frente, como se ha hecho ciudad en las últimas décadas, que ha sido con la infraestructura de movilidad en vehículo privado. Aquí hacemos una infraestructura de transporte público y una infraestructura verde relacionada con lo que comentaba José María para la renaturalización de la trama urbana. Estamos en el principal eje norte-sur de la ciudad, a escasos 15 minutos del aeropuerto. Uno de los elementos diferenciales o estratégicos que tiene este proyecto es que renueva la estación de Chamartín, que no solo se convierte en la principal estación para la alta velocidad, sino además, y esto es más importante a la escala urbana, el principal hub de movilidad en transporte público multimodal. Esto lo que permite o lo que lleva es a que en torno a esta estación de Chamartín y a este potencial de transporte público, la ciudad va a crear su gran centro de actividad terciaria. Un centro de negocios que no vamos a entrar ahora a describir, que absolutamente diferencial respecto a lo que se ha venido haciendo en las grandes ciudades del mundo hasta ahora, aprendiendo de los fallos o donde han quedado obsoletos, y que es una decisión estratégica de la ciudad de Madrid para poder competir con otras grandes plazas europeas con las que hoy no podemos, porque no tenemos espacios que puedan atraer a determinadas compañías o el talento internacional. Otro elemento absolutamente estratégico es el cubrimiento de las vías de Chamartín, que va a dar lugar al Parque Central, que va a articular el centro de negocios. El cierre de lo que ha provocado el corredor ferroviario de Chamartín y Fuencarral desde hace décadas en la ciudad, dejando una pieza absolutamente incompleta y desconexa con los problemas que eso ha generado. Este proyecto viene a solucionar con el cubrimiento de vías y una serie de infraestructuras como puentes y túneles. La gran responsabilidad que tiene este proyecto es la prolongación, la culminación de ese eje norte-sur, que es el eje Prado, Recoletos, Castellana, y este proyecto viene a concluir ese eje con una responsabilidad enorme, que es hacerlo con los valores de la sociedad madrileña actual. O sea, lo hacemos como un eje ambiental y como un eje social, es donde colocamos las zonas verdes y las dotaciones públicas para que precisamente sirva de integración entre lo que vamos a hacer y los barrios del entorno. Porque, y esto es absolutamente diferencial, es la primera vez que se actúa a esta escala sobre la ciudad consolidada. Frente a los desarrollos que ha habido a principios de siglo, el Plan del 97, los PAUs, ese modelo discutible, o los grandes desarrollos que hay ahora mismo en marcha en el sureste, esta es la primera actuación que actúa dentro de la ciudad, en la trama, dentro de la M40 e incluso dentro de la M30, afectando a barrios ya consolidados, con sus propias demandas históricas, con sus necesidades y un perímetro que afecta más o menos a 500.000 de personas.
Todo esto, que he contado así muy rápido porque quiero ir ganando tiempo para dejar para el debate, ya que nos hemos prolongado mucho, da a este proyecto un carácter absolutamente excepcional que hace que no se pueda abordar con las lógicas que se han abordado los grandes proyectos urbanísticos de esta ciudad en las últimas décadas, y que haya que enfocarlo como un proyecto estratégico para la ciudad y para la región. Aquí esto nos gusta llamarlo el gran aprendizaje, porque probablemente donde hablaba de los 30 años, 31, que es desde que esta actuación se empieza a hablar de esta actuación, es que para hacer un proyecto de estas características, de verdadera transformación de la ciudad, solamente es posible si se alcanza el consenso absoluto entre todos los agentes que intervienen. El consenso entre las instituciones, en este caso afecta a la Administración General del Estado, titular de los suelos ferroviarios, donde se va a desarrollar en buena parte, al Ayuntamiento de Madrid, obviamente, que tiene que aprobar los proyectos tanto de planeamiento como de urbanización, a la Comunidad de Madrid y a otra serie de agentes como el resto de propietarios de suelos y demás. A nosotros lo que nos gusta creer y que es lo que hemos aprendido, que es que este consenso arranca con la aceptación social y el apoyo ciudadano al proyecto. Los proyectos anteriores no gozaban de este apoyo ciudadano, y sin apoyo ciudadano es muy difícil poner de acuerdo a los políticos. Y eso nos costó casi 27 años aprenderlo. Con todo esto que estoy explicando, de aquí surge la idea que tenemos, la decisión estratégica que tomamos en el año 2016, absolutamente pionera en una compañía de transformación de suelo, de crear un área de compromiso social para estar en contacto permanente con los ciudadanos y ser un vínculo entre el proyecto, la compañía que lo va a desarrollar y la ciudadanía. Arrancamos, como digo, en el 2016 y nos encontramos, pues lógicamente, la idea de lo que ha sido la Operación Chamartín para esta ciudad, que era un problema que la ciudad no era capaz de resolver, pues eso mismo había calado en la ciudadanía, una falta de aceptación manifiesta, desconfianza hacia el propio proyecto y también hacia el desarrollador, las asociaciones y los vecinos desinformados absolutamente, con lo cual habían anidado también en ellos falsos mitos. Entonces, con esta realidad lo que vemos es que hay una serie de retos que tenemos que ser capaces de abordar, que es identificar primero a los agentes con los que tenemos que hablar, ser capaces de establecer canales de comunicación permanentes con esos agentes, con el objetivo de generar confianza, y una vez generada esa confianza y esa interlocución, empezar a pensar en la ciudad desde la reflexión colectiva y desde el valor común, algo que es muy complicado y es uno de los grandes retos porque no hay costumbre. Los ciudadanos no se les ha invitado a participar habitualmente en estos procesos, con lo cual no es fácil articular los mecanismos para que lo hagan, porque más allá de los procesos reglados de la información pública, pues no se ha bajado al terreno a hablar con los ciudadanos de esta manera. Bueno, arrancamos con una serie de objetivos, que aquí resumimos como conocer y entender las dinámicas sociales que van a ir acompañando al desarrollo del proyecto, promover la implicación permanente de la ciudadanía en todas las fases del desarrollo, integrar adecuadamente las necesidades de los ciudadanos mediante una escucha activa a través de procesos diseñados específicamente para cada uno de los colectivos. Hemos hablado aquí, se han hablado de varios, algunos olvidados históricamente a la hora de construir ciudad, impulsar iniciativas de sensibilización e información, innovar en la forma de abordar los proyectos urbanísticos, contribuir de forma positiva a algunos de los principales objetivos de desarrollo sostenibles y estar alineados con la agenda urbana española. Lo que hicimos, y voy muy rápido también, es establecimos una metodología de trabajo propia basada en el enfoque de la intervención social, con primero un diagnóstico y mapeo del contexto. Luego, estos son pilares que, creo que cualquiera que se dedica a la intervención social sabe que son auténticamente definitivos y que no se puede saltar ninguno: la información y la sensibilización.
Sin eso no puedes pasar a la parte de participación y luego es igual de importante la devolución y la comunicación para no crear frustración entre quienes han participado en estos procesos. Diría casi que es el momento más relevante de todo el proceso. Luego, además, es importante que las iniciativas tengan en cuenta las características de los distintos colectivos, como comentábamos, no solamente por el tipo de colectivo, ya sea personas con diferentes tipos de discapacidad, infancia, personas mayores, sino también porque hay colectivos organizados o ciudadanos que están asociados en colectivos organizados y otros que no, hay que llegar a todos. Arrancamos con una primera etapa que es la de la fase de diseño y planeamiento, donde arrancamos, como comentaba, sensibilizando, informando, involucrando a la ciudadanía para que una vez que hemos creado esa masa crítica poder empezar procesos ya de diagnóstico y de participación. En esta fase hicimos más de 500 actividades con en total más de 30.000 participantes. Se produjo un fenómeno que no esperábamos, que es que durante toda esta etapa en la que creamos ese tejido social con el que trabajamos conjuntamente el proyecto, se llega a movilizar la ciudadanía cuando ve que hay riesgo de paralización del proyecto, cuando estaba en negociación la aprobación del planeamiento. Aquí un resumen de las aportaciones que hubo en esa fase de diseño relacionadas con las dotaciones públicas, con las conexiones, sabiendo que es una de las grandes necesidades de estos barrios divididos por las vías del tren, conservar el patrimonio cultural de los barrios, proteger el comercio de proximidad e integrar los barrios existentes con lo nuevo que se iba a hacer. Todo esto se introdujo en el planeamiento y son aportaciones que la ciudadanía hizo en esta fase. Ahora hemos adaptado la metodología a la nueva fase, ya estamos en la fase de gestión urbanística y de redacción de los proyectos de urbanización. Seguimos con las líneas estratégicas de informar y sensibilizar y de dinamizar y formar parte como uno más de esos entornos vecinales. Y en esta etapa la fase determinante es la de consultas ciudadanas, porque realmente aquí sí que los ciudadanos están aportando y enriqueciendo de manera muy notable los proyectos de urbanización. Antes alguno comentaba, me parece que era el moderador, que los verdaderos expertos en el diseño de la ciudad son sus usuarios y que desgraciadamente durante muchos años pues, se ha hecho ciudad desde estudios de arquitectura o desde las administraciones sin contar con ellos y todas sus aportaciones enriquecen absolutamente y son de sentido común y ha sido una aportación. Además, todos estos procesos nos están sirviendo también para reforzar la apuesta que hizo nuestra compañía por certificar el proyecto urbanístico en los sellos más prestigiosos, BREEAM y LEED, en su grado de urbanismo. Estos sellos dan puntos por diferentes créditos que tienen que ver con la participación ciudadana. No solo se basan en la sostenibilidad ambiental o la descarbonización, sino que valoran mucho también la participación ciudadana durante los procesos y estamos generando valor para el proyecto con estas certificaciones. Bueno, aquí simplemente unas imágenes del tipo de talleres y dinámicas que hacemos con los vecinos, desde paseos, grupos de diagnóstico, grupos de vecinos, en fin, no me quiero extender, alianzas que tenemos con organizaciones con las que trabajamos y simplemente esto para acabar, que creo que es el mensaje importante, que es la repercusión que ha tenido el trabajo de compromiso social en Madrid Nuevo Norte. Ha enriquecido y ha mejorado el proyecto, como comentaba, a partir de la información que recogemos de la ciudadanía. Está aportando valor al proyecto urbanístico a través de las certificaciones. Nos está permitiendo gestionar adecuadamente las expectativas y las incertidumbres de los ciudadanos. Está favoreciendo la aceptación social del proyecto y se le ha dado la vuelta a la percepción que los vecinos tenían del proyecto y de nosotros mismos. Y nos gusta pensar que también nos estamos convirtiendo en un referente de una nueva forma de abordar el urbanismo,
desde muchos prismas, pero sobre todo desde la participación ciudadana. En este sentido, nos sorprendió y nos agradó mucho que el Ayuntamiento de Madrid, la aproximación que hicimos para la oficina de revisión del Plan General, las primeras dudas que nos plantearon en el convenio de colaboración que hemos firmado para aportar en la medida de nuestras posibilidades a ese nuevo Plan General, fuera esta parte de participación ciudadana que entienden que es decisiva para que tenga una legitimidad todo lo que vayan a abordar después. Y esto es lo que, no sé si un poco atropelladamente, pero quería de verdad ceñirme al tiempo, tenía que contaros. Muchas gracias, Luis. Para nada atropellado, se han incorporado nuevas capas al debate y a la reflexión, ¿no? Una, empezabas hablando, ¿no?, de los procesos de participación ciudadana como herramientas de gestión de conflicto. Este es uno de los valores. También has hablado de la diferencia entre los procesos de comunicación y procesos de participación, ¿no? No nos hagamos trampas al solitario ni engañemos a la gente diciendo que están en un proceso de participación cuando realmente les estamos comunicando algo, ¿no? Y finalmente, y un poco a modo de conclusión también, otro punto que se ha tocado de alguna manera en todas las intervenciones, que es cuando llamamos a la gente a participar, porque estamos codiseñando políticas públicas, estamos codiseñando nuestra ciudad, estamos llamando a la gente a participar, asociada, no asociada, empresas, medios de comunicación, academia, están invirtiendo su tiempo, su ilusión. ¿Cómo hacemos la devolución a esta gente? ¿Cómo hacemos la devolución de esos procesos que estamos generando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Les estamos cuidando? Una palabra que ahora la tenemos tan troquelada, ¿no? ¿Les estamos cuidando a esa gente que llamamos a participar y que vienen con su ilusión, con su energía, con su tiempo? ¿Les estamos cuidando? Porque yo creo, no sé si estamos todos de acuerdo, que a la gente cuando le llamamos a participar, bueno, a la gente, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, ¿no?, cuando le llamamos a participar para ver cómo hacemos la plaza, oye, y nos dicen que la hagamos redonda, y nosotros la hacemos cuadrada. La gente no se cabrea por eso. La gente se cabrea porque han pedido una plaza redonda, la hemos hecho cuadrada y no les hemos explicado las razones, porque hay razones técnicas, económicas, sociales. Aquí creo que es un tema que tenemos que, digamos, es uno de nuestros hándicaps, ¿no? ¿Cómo hacemos estos procesos de evolución? Y bueno, me están haciendo así, no sé si refieren al tiempo o a mi cuello. Por mi parte, muchísimas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias a todos ustedes también por asistir y dense un fuerte aplauso.